Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Dios me lo bendiga más y más y más y más y más. Que sea multiplicado su granero. Amén. Significa que tenga provisión de Jehová en su casa. Que no te falte el pan. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno sea el Señor. Amén. Que nos ha permitido en esta mañana estar acá. Y como bien decía hace un momento, y creo que no lo decía de mi parte, sino por medio del Espíritu Santo, gracias damos a Dios que no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino que nos ha dado conforme a su misericordia. Amén. Porque si el Señor nos pagara conforme a nuestras obras, ay, me parece que aquí no quedara nadie. Pero nuestro Dios es un Dios que es bueno. Y bueno, cuando el Señor hizo la tierra, los cielos y la tierra, dice que Dios los evaluó y que los halló bueno y bueno en gran manera. Y entonces, si el artífice, el creador, el diseñador que hizo los cielos y la tierra no iba a dar lo que no tenía, sino que iba a dar lo que tenía. Y como a Dios no le falta nada, no tiene carencias de nada, cuando Él hizo la tierra, Él dio, Él bendijo. Y entonces cuando Dios evalúa bueno en gran manera, si provino de Él esa creación, si miramos al diseñador, decimos, bueno, si el diseño es bueno en gran manera, el diseñador aún es más grande en bondad. Amén. Y de esa bondad es de la que Dios toma, de ese gran amor incomprensible por la raza humana. Incomprensible. De ese gran amor, Dios toma para consolar a su pueblo, para consolar a sus hijos. Bendito sea el Señor. No toma para dar consuelo a otra cosa, sino que hace uso de su gran amor para darnos ese consuelo. Y no podemos tomar en poco el consuelo que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es una herramienta eficaz, y quiero ver el consuelo ahora como una herramienta para que seamos ayudados por Dios para avanzar o salir quizás hasta de en medio de una crisis que estemos pasando. Porque qué mejor momento para el consuelo que la crisis. A nadie se le ocurre consolar a otra persona cuando está de fiesta, ¿verdad? No tiene objetivo que seas consolado cuando estás de fiesta. Pienso yo. A no ser que haya alguien por ahí que como en las fiestas, no sé si a usted le sucederá, pero a mí me ha sucedido, que cuando viene el día del cumpleaños entran en depresión. Y es el día que más pelean, es el día que más le ha pasado a usted. Siempre al dulce le cae una gotica de vinagre, vaya que agria al dulce. Y eso tiene que ver un poco con la psiquis, con la manera de funcionar la mente del hombre. Cuando digo el hombre, hablo de la especie, hombre, mujer, niño, anciano. Y
Y en vez de un felicidades hace falta más una palmadita en el hombro, un consuelo. Cuando la señora ve que van pasando los años y ya no tiene la belleza de la juventud, sino que por gravedad las cosas van cayendo. Va cayendo los muros de Jericó. Y entonces ya no ve esa hermosura y se mira en el espejo y se deprime. Y en vez de pasar las 24 horas de tu cumpleaños alegre, dices, un año más en el cual me voy envejeciendo. O cuando ya no ves tu cabello como antes. O cuando ya tus músculos no son tan duros como antes. O como cuando tus huesos ya no se levantan como antes. Sino que hay un trabajo para salir de la cama tremendo. Y viene esa depresión y necesitamos una consolación para poder salir de ese bache. Y entonces para los padres la consolación son los hijos, que hayan la alegría en sus hijos, se hayan viendo en sus hijos. Bueno, ¿para qué dar de largo esta lata sobre la tristeza, verdad? Pero es que en medio de la tristeza del pueblo de Dios, el que consuela a su pueblo es el Señor. El que te va a consolar en esta historia es el Señor. Y no podemos, como le dijeron a el justo Job, que diga al justo Job, a este profeta hermoso, a este siervo hermoso que vemos antes del libro de los Salmos, cuando le dijeron en el capítulo 15, ¿por qué tomas en poco las consolaciones que vienen de parte de Dios? Y es que en ese momento Job estaba pasando por la peor crisis de su vida, una prueba. Satanás se había metido a herir todo lo que tenía Job, menos el espíritu de Job. Menos su espíritu recibió permiso por Dios. El diablo recibió permiso por Dios para destruir a Job, excepto quitarle la vida. Pero por Dios les digo, le quitó la vida a sus hijos, le quitó la vida a todos sus animales, le quitó todo, le quitó la salud, le quitó todo. Al punto de que produjo que su mujer se volviera impía. Y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Así que si la mujer de Job tenía algún visto de fe, lo había perdido ya. Porque le dijo, maldice a tu Dios, porque parece que el mío no es. Y mientras él se estaba arrascando con tizones ahí, con un palo, restregándose en cenizas, porque no es que faltara la limpieza o el jabón, es que venía una herida diabólica contra Job. Se acercaron sus amigos para consolarlo, para darle palabra de Dios. Y empezó Job a refunfuñar, a refutar teológicamente el consuelo que estaban dándole sus amigos. Y ahí le dijeron, ¿por qué tomas en poco? ¿Por qué tú tomas en poco las consolaciones de Dios y las palabras de dulzura que te dicen? Entonces esto me hace comprender que es que Dios usa a sus instrumentos para dar consolación. Cuando estás en depresión, cuando ves que no has alcanzado tus sueños, tus expectativas, que como mosquito en la pared que es aplastado, así ha pasado con tus sueños, con tus expectativas. Yo esperaba que a esta edad yo tuviera tal, yo hubiera alcanzado tal, yo hubiera obtenido tal, y como mosquito en la pared, como bien te dije, así quedaron tus sueños aplastados. Y viene alguien a darte el consuelo, a darte esperanza, a darte ánimo, y tú lo rechazas. No me digas eso, ya yo no quiero seguir soñando. Ya no puedo seguir soñando, ya no puedo. Porque he perdido todo.
Tengo una sarna maligna, ¿qué más me puedes ver? Sí, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es real, yo sé que Dios es poderoso. Pero la que me quedaba, mi mujer, la que me podía echar la cremita, me dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ya no te voy a seguir curando, ya terminé contigo. Ya no tienes esperanza, Job. Y en medio de eso se acercan los amigos a decirle de parte de Dios, haré ánimo, Dios está contigo. Dios, tú verás que Dios lo va a cumplir. Dios es fiel. Y empieza el hombre a decir, no, yo sé que Dios es fiel, yo sé que Dios cumple sus promesas, pero ya conmigo no. Ya conmigo no. Y ahí le dicen, ¿por qué tomas en poco las consolaciones que vienen de parte de Dios? Y luego en Corintios vemos a Pablo, para los que dicen que la depresión es cosa diabólica y eso, bla, 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 bla. Viene Pablo y dice, pero Dios que consuela a los humildes. Y esa traducción de humilde es alguien que está deprimido, alguien que está triste. O sea que hay tiempo de tristeza en el pueblo de Dios. Hay tiempo de tristeza y Jesús dice, imposible que no vengan aflicciones. Pero nos dejó su palabra para que en su palabra tengamos paz. Pero vienen las tristezas. Y dice Pablo, Dios que consuela a los que están deprimidos, a los que están tristes, nos consoló con la venida de Tito. O sea que Pablo estaba deprimido. Y Dios usó a Tito para animar, para consolar al apóstol Pablo. O sea que ya no vemos a Pablo ya como la persona que nunca se entristecía. No, Pablo pasaba por depresiones. Vaya, pudiera ser una de las partes del aguijón que tenía Pablo en su carne. Porque ciertamente, para los que son siervos, la depresión y la tristeza es una batalla, es un aguijón que de tiempo en tiempo viene a estar molestando. Pero bendito Dios, que Dios envía su consuelo para sacarnos del bache. ¿Y qué mejor versículo para hablar de las consolaciones de Dios que el Salmo 116, versículo del 1 al 2? Vamos a buscar todo. Salmo 116, versículo del 1 al 2. Y vamos a comenzar a predicar cuando leamos este salmo. ¿Me dicen amén cuando todos estén ahí? Amén. Qué bueno, qué rápido. Muy bien, muy bien. Dice la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Qué bueno cuando el pueblo reverencia al Señor en su palabra. Dice la palabra de Dios. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Por tanto le invocaré porque me oyó, le invocaré en todos mis días. Aleluya, puede sentarse. Muchas gracias. Gracias por honrar al Señor. ¿Qué tiene que ver estos versículos con la consolación? Amado, no hay mayor consuelo que en el medio de la tribulación Dios te responda. Amén. Amén, amén. Oye, no hay mayor consuelo que en el medio de la tribulación Dios te responda. Que tú veas la respuesta de Dios. Porque qué doloroso es clamar y no ver la respuesta.
Eso hasta es desesperante. Y sinceramente no comprendo porque ciertamente es imposible para el hombre comprender a Dios. Nosotros tenemos que creer en Dios. Porque si intentamos comprender la profundidad de Dios, nos volveríamos locos. No hay mente humana capaz de comprender la inmensidad, de conocerlo plenamente. Yo creo que cuando estemos en la eternidad, pronto cuando estemos en eternidad, vamos a pasar la eternidad conociéndole, porque Él es profundo, eterno. No puedes poner de manera finita un ser infinito, no se puede. Y este salmo, este escritor, muestra tres cosas esenciales en este versículo. Él dice, amo a Jehová. Hay un amor que está siendo manifestado porque ha oído mi voz y mi súplica. En el momento que clamó, escuchó la voz, la respuesta. Porque ha inclinado a mí su oído, una muestra de misericordia. Y esa acción que hizo el Señor produjo que que le clamó, dice, le invocaré en todos mis días. Ya mi vida le pertenece. Porque hay una manifestación, una demostración de interés de parte de Dios por mí. O sea que la idea central de estos versículos podemos dividirla en tres verdades. La primera, Dios no está lejos como para no alcanzarlo. Es la primera verdad. Dios no está lejos como para que no podamos alcanzarlo. Dios es asequible. Bendito sea el Señor. Dios no es como algunos hombres o algunos dioses falsos que son inalcanzables. Son inalcanzables. Hay hombres que son inalcanzables. Y son inalcanzables. A ver, vaya usted a entrevistarse hoy mismo con el presidente. Es más, pásese toda su vida intentando entrevistarse con el presidente. Hay quien se muere y nunca. Y son hombres, son figuras, son hombres, ¿verdad? Di tú, Dios. Di tú, Dios, que es más que hombre. Pero lo que está diciendo acá el Salmo es que Dios está asequible. Dios está a la mano, está dispuesto no solo a entrevistarse contigo, sino a darte respuesta. Bendito sea el Señor. La segunda verdad es que el amor del escritor de este salmo hacia Dios, el amor de este escritor hacia Dios, creció debido a que experimentó respuestas a sus oraciones. O sea que la respuesta de Dios hace que nuestro amor crezca. Bendito sea el Señor. Y lo tercero es el objetivo de las consolaciones de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Avivar nuestro amor. Cuando Dios responde, cuando Dios te responde, cuando Dios te responde, Dios se honra a sí mismo. Dios está recibiendo gloria en medio de su respuesta, pero al mismo tiempo tu amor es edificado. Bendito sea el Señor. Tu amor es edificado, porque cuando tú estás en oración y Dios se mete contigo, aleluya. Si estamos en un culto y se mueve el Espíritu de Dios, aleluya. ¿Quién no es edificado en ese trato de Dios? O sea, la verdadera disposición de Dios es hacerte el bien. Dios no está en disposición para hacerte el mal. Si Dios estuviera en disposición para hacerte el mal, entonces Juan capítulo 3 tendría que verse diferente, tendría que haberse escrito de una manera diferente. Pero el Señor dijo que Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Diga que está a tu lado. El objetivo de Dios no es condenarte, es salvarte. El objetivo es salvarte. El objetivo es salvarte. Oye, escúchame bien.
tropezaste en el camino. Esas cosas suceden. Lo importante es levantarte, sacudir el polvo y decir: Señor, perdóname, tropecé, metí la pata, me equivoqué, hice las cosas mal, pero aquí estoy. Para que tú vuelvas a ser en mí la imagen de tu Hijo. No en vano dice el Señor: 7 veces cae el justo y aún a la 7ª se levantará. ¿Cuántas veces puede tropezar el justo en el camino? Amado, necesitamos un abogado que está dispuesto a trabajar para nosotros. Los abogados en el mundo cobran una barbaridad, ¿verdad? Bueno, el abogado nuestro es el que pagó nuestra defensa. Los abogados hay que pagarles una cantidad para que te defiendan. El abogado de la iglesia ya pagó él con su propia sangre y dice: yo pagué tu caso, pero también te voy a defender ahora. Bendito sea el Señor. Estamos atónitos viendo la bondad de Dios en nuestra vida. Y en medio del juicio de Israel, cuando estaba cautivo en Babilonia, Dios le dice a su pueblo: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo te visitaré. Hay una crisis que estás pasando. Hay un tiempo que Dios ha dispuesto para esa crisis. Hay un tiempo en tu vida que Dios estableció. Ok, pero te voy a visitar. Te voy a visitar. A veces pasan los meses, pasa el tiempo y dices: ay, Dios mío, pero esta crisis, esta situación, el Señor ha dicho: sí, son 70 años, pero cuando pasen los 70 años, yo te voy a visitar. No es que a usted Dios le haya dispuesto una crisis de 70 años, eso es para el pueblo de Israel. No se asuste, no se preocupe. Pero solamente Dios sabe el tiempo. Pero la garantía es que Dios va a visitar. Y cuando Dios visita, dice: despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Está diciendo: yo te voy a dar una palabra que va a abrir la puerta que está cerrada, y esa puerta te va a traer al sitio de bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Pero bueno, ahora mismo tú dices: yo en mi vida no soy capaz, yo no me siento bien con Dios. Y bueno, dice el Señor a Israel cuando pensaron de esta manera: bueno, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Aleluya. Yo veo tus pensamientos, pero tus pensamientos no son mis pensamientos. Y yo conozco los pensamientos que tengo acerca de ti. Porque Dios piensa de ti lo que tú no piensas de ti. Tú te miras en el espejo y dices: no puedo más. Tus pensamientos son: pero Dios piensa de ti, esta es mi hija. Mira, me encanta cuando Jesús fue bautizado, que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y de una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y entonces ese Hijo amado se ha vuelto nuestra cabeza. Y si, ponte de pie, ven acá, me encanta esta. Ese Hijo amado se volvió nuestra cabeza y le llamó a la iglesia el cuerpo. Y se dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No se refiere solamente a la cabeza, es la cabeza con el cuerpo, porque hay una unión. Y esa unión se llama el amor de Cristo. El amor de Cristo por nosotros, su pueblo. O sea, gracias, hijito. Cuando Dios dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, Dios también nos está diciendo, por medio de Cristo, que Él te ama y se siente complacido por ti. ¡Aleluya! Cuando tú vienes a la casa de Dios y aplaudes ahí entre los bancos y alabas y danzas, qué complacido se siente tu Padre. Qué complacido se siente tu Padre. Y dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal. Dios dice: yo estoy para hacerte el bien. Yo soy tu Padre, soy bueno, soy amor, soy consolador.
Yo quiero hacerte el bien. Yo tengo de ti pensamiento de paz para darte el fin que esperas. El fin que te prometí. El fin que tus ojos no pueden ver. Que tus pensamientos no lo pueden tocar. Pero dice el Señor, yo te lo voy a dar. Y me encanta cómo continúa ese versículo, que lo dejan hasta ahí, pero se olvidan del otro versículo, el contexto, en el versículo 12, que dice, entonces me invocarás y vendrás a orar a mí y yo te voy a oír. Aleluya, qué rico. Que Dios te diga, voy a estar atento a ti. Mis oídos, como dice el Salmo, están inclinados para escuchar tus oraciones. Dile al que está a tu lado, aunque no lo puedas creer, Dios te escucha. Dios te escucha, Dios te escucha, Dios te escucha, Dios te escucha, Dios te escucha. Aún en el medio de la... Diga, Dios me pasó por una crisis a mí. Una crisis de esas horrible. Mi esposa, fueron tiempos de... Y Dios permitió que llegara a mí una foto con un texto bíblico. Yo no me acuerdo ni del texto bíblico. Yo sé que en un ladito de la foto, así chiquitico, decía, Dios te escucha. Y eso fue rema para mi vida. Al día de hoy, que no me acuerdo cuál era el texto bíblico, pero sí me acuerdo de esa frase, Dios te escucha. Él inclina su oído para escucharte. Y esta acción de inclinar su oído para escucharte me hace entender que Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios va a cumplir su propósito en ti. Mira, yo no sé hasta dónde se ha enredado tu vida. Eso a mí no me preocupa. Árbol que nace torcido, solo Jehová lo endereza. Así que lléveselo, ahí está. Porque dice el Señor en Ezequiel capítulo 12, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. Así dice el Señor. Léalo, está la palabra, versículo 25 del capítulo 12. Yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. Yo no sé lo que el Señor te ha dicho. Yo lo que sí sé es que es bueno. Y que se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Que gloria a Dios. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Bendito sea el Señor. Porque el plan de Dios se va a cumplir. Y así estés lleno de incorrupción o de corrupción, así estés podrido como estaba Lázaro en la tumba, el Señor va a enviar su palabra. Lázaro, sal de ahí, sal de ahí, te va a decir el Señor, va a abrir la puerta, sal de ahí, quiten esa piedra, sal de ahí, abre esa tumba, sal de ahí, te va a decir el Señor. Aleluya, gracias Padre. Y no hay nada tan hermoso como lo dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque a nuestra cabeza que fue metida en el sepulcro, se abrió la piedra y salió victorioso de la muerte. ¿Y qué piensas, que su cuerpo se queda atrás? No, el cuerpo va con la cabeza. El sepulcro va a ser abierto y lo que está corrompido va a ser vestido de incorrupción. Lo mortal va a ser vestido de inmortalidad. El hombre viejo se va a volver nuevo. El vestido roto va a ser transformado en nuevo. Su vida va a ser la muerte en victoria.
Bendito sea el Señor. Porque Dios está obrando sus consolaciones en ti. Dios está obrando sus consolaciones en ti. Gracias, Señor. Gracias. Y es importante. Aleluya. Ay, Aleluya. permítame tomar una bocanada de aliento. Gracias, Señor. Es necesario que conozcamos al Señor nuestro Consolador. Amén, amén. Yo quiero conocer más a Dios como Consolador. Gracias, Señor. Amado. Porque hablamos Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Consolador. Pero bíblicamente, con todo el respeto y honor que se merece Dios Espíritu Santo, también tenemos que conocer al Padre como Consolador y al Hijo como Consolador también. Porque lo son. Padre, Hijo, Espíritu Santo son consoladores para nuestra vida. Y la voluntad del Espíritu es que tú recibas las consolaciones del Padre, las consolaciones del Hijo y las consolaciones que vienen también del Espíritu Santo. Oh, bendito sea el Señor. Y quiero enseñarte, me quedan 30 minutos, quiero enseñarte cómo son esas consolaciones del Padre, del Hijo, del Espíritu, para que tu vida sea bien edificada en esta mañana. Cuando el Padre comenzó a consolar, lo primero que el Padre mostró fue sus mandamientos. Porque toda consolación que viene de parte de Dios comienza por palabra. Y la palabra no vuelve atrás vacía, sino que hace el efecto para lo cual es enviada. Pero comienza con palabras. Y Dios a un pueblo que fue sacado de la esclavitud, un pueblo que estaba desordenado espiritualmente, le dio mandamientos para ordenarlos. Amén. Diga conmigo, la ley es buena. La palabra es buena. Diga conmigo, los mandamientos son buenos. No venga usted a poner que la ley es diabólica, es mala. No, es bueno. Es bueno porque todo lo que viene de Dios es bueno y bueno en gran manera. Y entonces el Señor habla a través del apóstol Juan y dice, este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice Juan, y sus mandamientos no son gravosos. Porque si a ti te pesa obedecer la palabra, entonces tú necesitas que Dios siga obrando y transformando. A ver, a los que obedecemos la palabra, también necesitamos que Dios siga obrando y transformando. Que Dios no pare nunca. Amén, aleluya. Que sigamos siendo transformados a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero dice esto el apóstol Juan, este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Tú dices que lo amas, tú tienes que obedecer. Obedecer a Dios en su palabra. Y en esto sabemos que le conocemos. En esto tú sabes que vas caminando fielmente, que vas caminando correctamente. Si guardamos sus mandamientos, si guardas su palabra, si estás guardando, si estás obedeciendo, si estás caminando. Porque en el caminar en la palabra de Dios se encuentra el secreto de recibir sus consolaciones. Amén. Porque al que es desobediente, Dios es un Padre que trae disciplina y eso es bueno. Pero el que dice, yo conozco a Dios y no guarda los mandamientos, la evaluación que dice la palabra de Dios es bien seria. Dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No está Cristo en su corazón. Te podrás disfrazar, perdóname que te aterrice ahora después de estar en los cielos. Ahora déjame aterrizarte un momentico. Es mentiroso
El que se pone y se viste de cristiano servimos al Señor, amamos al Señor, pero no obedece su palabra. Dice la palabra, ese es un mentiroso. Si es un mentiroso, ¿hijo de quién es? Hello. Del diablo. Es padre de mentira, padre de los mentirosos. O sea que es importante guardar su palabra. Porque el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Recapitulamos. Dios en sus consolaciones, como objetivo tiene perfeccionar el amor en ti. O sea que el que está guardando su palabra está viviendo y recibiendo las consolaciones de Dios. Repito, para que puedas entender, estás pasando por un momento y te ministra una porción de la palabra y la tomas por promesa y te edifica, te sientes bien, Dios te va consolando. Pero el que se siente mal y aparta de sí la palabra, ¿qué le sucede a este? Termina perdiendo el camino, extraviando el camino, porque la vida tenemos que basarla en obedecer a Dios en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y dicen, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y sabemos que estamos en Él por esta causa, porque estamos obedeciendo, viviendo, guardando la palabra de Dios. Y en esta empresa, en este caminar, en guardar su palabra, la consolación del Padre se manifiesta. Sobre el Hijo que es obediente, la consolación del Padre se manifiesta. ¿Y de qué manera se manifiesta la consolación del Padre? En protección. La consolación de un padre se manifiesta en protección. No hay nada más seguro para un hijo que los brazos de su padre. Cuando usted era niño y alguien le hacía bravuconerías, ¿cuándo usted se sentía más fuerte? ¿Cuando estaba solo o cuando estaba acompañado por papá o por mamá? ¿Verdad que sí, eh? Cuando estaba papá y mamá presente, usted se podía comer el mundo, no hay problema, ahí está papá. ¿Verdad que sí? Entonces, no pretendas, hello, para que me puedan ver todo, no pretendas enfrentarte solo a nadie. Cuenta con la protección de tu Padre. Cuenta mejor con la protección de tu Padre. Mira el Salmo 94, versículo 19, lo que dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Sabes qué significa eso? ¿Cuántas cosas pasan por tu mente? Pero dice, nada como tus consolaciones que traían alegría en mí. Ese pensamiento que venía a asustarte, a meterte miedo, pensamiento de muerte, pero venía la palabra de Dios y te traía alegría. Bendito sea el Señor. Entonces, la protección de Dios se manifiesta incluso no solamente en lo externo, porque el hijo se siente bien al lado de papá, se siente protegido cuando está papá presente, no solamente en lo exterior, sino también en lo interior. Seguridad, valentía, porque está presente mi Padre. En la multitud de mis pensamientos, miedos, cuántas cosas, pero cuando pensaba en la presencia de mi Padre,
alegría. Alegría porque sé que no estoy solo, porque sé que no voy a luchar solo, porque sé que papá está conmigo. ¿Y qué dice papá? ¿Qué dice el Dios? En Isaías capítulo 51, verso 12. Mira aquí el Padre hablando de sí mismo como consolador. Dice, yo soy vuestro consolador. Le habla a su pueblo. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como el heno? No le tengas miedo. Cuando los apóstoles se preocuparon un poco, el Señor les dijo, yo tengo a mucho pueblo en este lugar, ustedes no están solos. Cuando se preocuparon un poco, tuvieron que orar, Señor, manifiesta tu gloria y tu poder, porque no podemos hacerlo solo. No podemos enfrentar ni al enemigo ni a la vida solos. Necesitamos tu consolación. Y el Señor que dice, mas Jehová me ha sido por refugio. Y mi Dios por roca de mi confianza. Y ahí el Señor estableció el fundamento. Para que mientras el mundo está temblando, en Dios haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Y es que la consolación del Padre no solamente la vas a recibir, escucha bien, en protección, sino que la consolación de un Padre o del Padre viene en la provisión. Gloria a Dios por los amén. Mira, el hombre que no provee para su casa, ¿como que lo cataloga a Dios? Con peor que qué, que un impío, y ha negado ¿qué cosa? La fe. Ahora, si Dios cataloga y dice que hay que proveer a los de su casa, ¿acaso Dios violentará su palabra y no proveerá a su casa? Bueno, tú eres parte de la casa de Dios. Hello. Tú eres parte de la casa de Dios y Dios no va a negar su palabra. Tú cuentas con la provisión del Señor. Es más, el Señor se habla de sí mismo y dice, yo soy para ti Jehová Jireh, tu proveedor. Aleluya. Y esta palabra me conviene en medio de esta crisis que está viviendo el país como nunca antes. Tenemos la provisión de nuestro Papá Celestial, la provisión de nuestro Dios. De que no vamos a tener carencia, falta de ningún bien. No lo digo yo, lo dice la palabra. Es más, me encanta cómo se refiere en Isaías 66, versículo 11, que Dios le habla al pueblo y le dice, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. ¿Tú sabes? Se refiere a un bebé que está siendo amamantado. Y dice Dios, te estoy amamantando y te vas a saciar de la provisión que yo te voy a dar. Hola. Para que maméis y os saciéis. Tomar leche. Mira, no es como una madre que no tiene leche en sus pechos. Qué triste cuando eso pasa, ¿verdad? Que la mamá no tiene leche y el niño llorando, y llora y no para. Y el niño no para de llorar porque no se sacia. Amado, el Señor está prometiendo acá, no vas a llorar por carencia, porque te voy a saciar con mis consolaciones. ¡Aleluya! Te voy a saciar con mis consolaciones. Pero no para ahí. Ya hasta ahí está hermoso, ¿verdad? Pero el Señor sigue diciendo, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Ya no está hablando solamente de provisión material, sino que está hablando también de provisión espiritual. Porque ¿de qué te sirve tener esta llena
y este vacío. Dice el Señor, no, vamos a llenar esta, pero sobre todo vamos a llenar también el corazón. Vamos a llenar el alma, vamos a llenar el espíritu, vamos a llenar la mente para que de tu boca brote ese manantial de agua viva que el Señor va a hacer que brote. Aleluya. Yo quiero esa bendición para mi vida. Como está escrito, como dijo el apóstol Pablo, repartió a los pobres. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo del 9 al 11, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará tu sementera y aumentará los frutos de tu justicia para que estés enriquecido en todo, para toda libertad. Bendito sea el Señor, porque Dios es el que produce en medio de vosotros acción de gracias al Señor. Bendito sea el Señor. Dios te va a proveer, pero de la provisión va a ser abundante para que tú le glorifiques. Yo quiero eso de parte del Señor. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. La consolación del Padre es tan hermosa, pero no se queda ahí. No se queda ahí. Ahora viene la consolación del Hijo. Ya el Padre te está consolando, te da su palabra, te da su protección, te da su provisión. Y ahora viene el Hijo. Espérate. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu. Ahora viene el Hijo y dice, ahora yo te voy a dar mi enseñanza. Y subió a lo más alto y llevó cautivo todo, llevó cautivo hasta la cautividad. Y dio dones a los hombres y estableció 5 ministerios. Y esos ministerios Dios puso palabra de su boca para que empiecen a edificar tu vida. Y es lo que tú estás recibiendo ahora. Esta es la consolación. Ahora mismo estás recibiendo esta consolación de parte del Hijo. Pero qué hermoso lo expresa el apóstol Juan cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo este verbo lleno de gracia y verdad? Empezó a predicar la palabra. Empezó a predicar la palabra al punto de que estos que iban camino a Emaús, cuando se encontraron con él y Cristo les predicó, ellos dijeron y se decían el uno al otro preguntándose, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? La consolación del Hijo en sus enseñanzas hace que tu corazón arda en medio de su palabra, tu corazón arda y puedas sentir la verdad de su palabra, la realidad de sus promesas y puedas decir, sí, en Cristo, amén, yo sé que Dios me está hablando. Amén. Bendito sea el Señor. Y el Señor dijo, estas cosas os he hablado. Estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía. Confía. Confía, amado, qué hermoso. En el mundo tendrás aflicción, vas a tropezar, pero confía. No dejes de confiar en Dios, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Y la consolación del Hijo se manifiesta en el poder. Dice Lucas, en el capítulo 24, versículo 19, cuando testificaron acerca de Cristo, dijeron, Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Ese es el testimonio que tenía Cristo. Decían, es un profeta, varón profeta, poderoso en obra
y en palabra. No solamente dice, sino que hace lo que dice. Bendito sea el Señor. Y la gente, más bien, como describe Lucas, toda la gente procuraba tocarle. Toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él. Escucha esto. Poder salía de él y sanaba a todos. Yo pregunto, si en aquel entonces poder salía de él y sanaba a todos, actualmente no saldrá poder de él también para sanar a todos. En esto se manifiesta la consolación del Hijo, en que dice el Señor: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Poder viene del Hijo para ayudarnos a alcanzar el reino. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre, porque van a ser saciados. Poder viene del Hijo para saciar nuestra hambre. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Poder viene del Hijo para sacarnos una sonrisa en nuestro futuro. Bendito sea el Señor, porque si tu presente o tu pasado ha sido de llanto, en el nombre de Jesús vas a tener un futuro de risa. Amén. Bendito sea el Señor. Alegría en tu futuro en el nombre de Jesús. Y dice el Señor: gozaos y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde nuestro galardón es grande? En los cielos. Mira, este paso por la tierra, escúchame bien, hello, escúchame bien, este paso por la tierra es incómodo, pero el Señor dice: tengo una eternidad de gozo preparada para ti. Bendito sea el Señor. Una eternidad de gozo preparado para ti. Alégrate, porque el galardón que tienes en los cielos es grande. Y Jesús dice: pero yo os enviaré otro consolador, y se refiere a sí mismo como consolador. ¿Y acaso Jesús no consolaba a sus discípulos? Oh, sí. Cuando él dijo: les enviaré al otro consolador, es porque él estaba consolando. Pero la consolación de Cristo estuvo limitada por su cuerpo terrenal, su cuerpo humano. En forma de Dios, la verdad que el Señor estaba en 100% Dios y 100% hombre. Le pudo decir a este hombre, cuando estaba debajo de la mata te vi, cuando estaba debajo de aquel árbol te vi, pero físicamente, hasta que resucitó, no podía estar en todo lugar. Amén. Pero Jesús dice: ahora os voy a enviar al otro consolador, que no viene en forma de hombre, sino el Espíritu Santo. Y ese sí va a estar de forma omnipresente en toda mi iglesia. O sea que la misma presencia del Espíritu que está aquí, está ahora mismo en toda iglesia en el mundo. Está porque la omnipresencia de Dios es ilimitada. Cosa que no vamos a estar estudiando ni tratando de explicar siquiera, porque estaríamos raspando algo que es inmensamente grande. Entonces, él dijo: voy a enviarles al otro consolador. O sea, Cristo consoló con su poder trajo salvación, y vino el Espíritu Santo. Y si el Padre comenzó la consolación por su palabra, el Hijo por la palabra, viene el Espíritu Santo, y dice la palabra, dice el Señor: el otro consolador que voy a enviar, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La palabra que el Señor
comenzó a dar, el Espíritu Santo usa hoy a la iglesia para continuar transmitiendo la palabra. Ay, Señor. Y dice el Señor, todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Las consolaciones del Padre, las consolaciones del Hijo, las toma el Espíritu Santo y las ministra a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y la consolación del Espíritu Santo comienza en esa guianza, porque es el Espíritu Santo el que te va a guiar a las consolaciones de Dios. ¿Estamos cansados? ¿Necesitan tomar un receso? ¿Quieren un refresco? Ah, su risa es muy explicativa. ¿Sí quieren un refresco? Bueno, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice el apóstol Pablo. Antes, sed llenos del Espíritu. Y ahí vienen las consolaciones del Espíritu, porque la guianza del Espíritu Santo es para conducirnos a un derramamiento. Aunque te guíe al desierto, escúcheme bien esto, aunque el Espíritu Santo te guíe al desierto, confía en la guianza del Espíritu, porque te va a conducir a un derramamiento de la unción. Él te guiará a toda la verdad, porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y te hará saber las cosas que habrán de venir. Una guianza efectiva. Pero el derramamiento es el objetivo al cual el Espíritu de Dios te quiere llevar. No te embriagues con vino. No busques las cosas de este mundo con sus disoluciones. Dice el apóstol Pablo, sé lleno del Espíritu Santo. Porque cuando seas lleno del Espíritu Santo, vas a hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Vas a andar cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amado, una alegría por dentro que va a ser desbordable. Hace mucho tiempo, mi hermano Arisbel y yo analizábamos las caras de las personas por la calle. ¿Te acuerdas, Arisbel? Todos tristes, amargados, sentados en aquel bus, en aquella guagua. Eran los camellos en esa época todavía, o ya habían ya otras. Bueno, ¿qué importa eso? Si eran cualquier autobús, me da lo mismo. Todos estaban igual, deprimidos, cansados, agotados, enojados, destrozados de la vida. Y hoy en día, peor, ya no están en las guaguas así, ahora están en las colas así, están en sus casas así, están los maridos delante de sus esposas amargados, deprimidos, agotados, las mujeres igual. Y dice el apóstol Pablo, esas son las cosas, esas son las disoluciones que da el mundo. Pero si tú buscas ser lleno del Espíritu Santo, en ti van a nacer salmos, himnos, cánticos espirituales. Vas a estar cantando y alabando al Señor en tu corazón. Amado, ¿tú sabes qué significa el gozo andar y sentir esa gloriosa presencia? Yo creo que tú tienes necesidad de eso. Yo creo que tú, cristiano, amadísimo, amadísima que estás en este lugar, tú tienes necesidad de eso. Y yo te lo estoy recordando, que el Dios de tus consolaciones, el Dios de las consolaciones,
está aquí para decirte: yo quiero derramar mi espíritu en tu vida. Amén. Gloria a Dios. No tomes en poco las consolaciones de Dios. No hagas como Job, que le tuvieron que decir: no tomes en poco esas consolaciones. Acuérdate que Dios es el que consuela a los humildes, a los que están tristes, a los deprimidos. El objetivo de Dios es hacerte el bien y transformar tu vida. Hoy vamos a estar orando para reprender esa tristeza del pueblo de Dios. Amén. Vamos a estar orando hoy para reprender esa tristeza y tú puedas tener un nuevo comienzo en Cristo. Yo sé los que han recibido a Cristo, gloria a Dios, pero yo te pregunto, ¿no te gustaría tener un nuevo comienzo en el Señor? A mí sí me gustaría. Ponte de pie. Vamos a estar orando en esta hora. Ven acá, salmista, vamos a ministrar al Señor ahí.